Amados hermanos de Plenitud de Vida en Cristo, muy buenos días. Iniciemos este tiempo de varones, disponiendo este tiempo en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, bendecimos y alabamos tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, que nos permites estar un día más con vida, con salud, tomados de ti, protegidos, agradeciéndote, Señor, porque nos permites reunirnos, estar buscando alabarte y adorarte con todo nuestro corazón. Te pedimos, Padre, que bendigas este tiempo, que bendigas a cada varón, que tu bendición abundante llegue a cada familia a través del crecimiento que tú produzcas por medio del conocimiento que tú quieres impartir a nuestras vidas. Muchas gracias, Padre, por cada uno de los varones y las familias aquí representadas. Te pedimos, Señor, que bendigas más y más con un conocimiento de lo alto a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Iniciemos este tiempo de estudio de la palabra de Dios, al cual he denominado la importancia del conocimiento. Iniciemos con una breve introducción. El apóstol Pedro escribe esta carta entre los años 65 y 67 después de Cristo, en un ambiente hostil por la persecución de Nerón y al parecer muy cercano a su muerte, como nos lo expresa en 2 de Pedro 1:14. Sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Esta epístola fue escrita principalmente a causa de las falsas doctrinas que amenazaban a los destinatarios. Pedro enfatiza la verdad y las implicaciones éticas del Evangelio como un antídoto ante las amenazas de las falsas enseñanzas y contra los falsos maestros. Este conocimiento de la verdad acerca de Dios y de la deidad de Cristo es fundamental para que la Iglesia pueda reflejar a Dios por medio del poder de Cristo y poder entrar al reino de Dios. Las promesas y realidades espirituales abordadas en esta carta son maravillosas y son la base del desarrollo de capacidades y del crecimiento que solo Dios da al creyente por medio del conocimiento de Dios a través de su gracia y la justicia de Jesucristo. En la primera carta, Pedro recalcó la gracia, como lo vemos en 1 de Pedro 5:12, en la parte B. Os he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella. En su segunda carta, el énfasis está en el conocimiento de Dios. Conocer o conocimiento se usan por lo menos 11 veces. Implica una comprensión intelectual de la verdad, pero más bien indica una comprensión y participación viva de la verdad. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir la vida piadosa que nos pide. Leamos la porción que vamos a escudriñar. 2 de Pedro 1, del verso 1 al verso 5. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo.
Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Estudiaremos esos versos en 3 puntos. Número 1, la importancia de conocer el poder de Dios. Número 2, la importancia de conocer la verdad de Dios. Y número 3, la importancia de conocer para crecer. Conozcamos en este capítulo todo lo que Dios nos da para enfrentar la falsedad, el engaño, la mentira, por medio del conocimiento de la verdad. El conocimiento de su gracia, gloria y excelencia, así como la capacidad que nos da de reflejar su carácter, lo que nos ha concedido como creyentes para gloria y honra de su nombre. Veamos el primer punto. La importancia de conocer el poder de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Aquí en el verso 1, Pedro se identifica con la sencillez de un siervo y con la autoridad de un apóstol de Jesucristo. Esta autoridad apostólica nos dice que esta palabra proviene de Dios mismo y como siervos debemos estar dispuestos a considerarla, obedecerla y cumplirla. Los destinatarios de la carta son identificados como los que han recibido una fe como la nuestra. Esto indica a cada creyente que por la gracia y la justicia de Cristo ha llegado a conocer todo el cuerpo de doctrina que nos dan las Escrituras. Esto es la fe preciosa a la que se refiere. Como vemos en Judas 3, que nos dice: amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Así como los apóstoles, tenemos las mismas capacidades espirituales y el conocimiento del Evangelio para obedecer como siervos de Dios y vivir en su justicia. La palabra mediante la justicia probablemente se refiera a la justicia e imparcialidad de Cristo al otorgar el don de la fe a todo tipo de personas. La frase mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, esta frase nos muestra la deidad de Cristo. Cristo no solo es Señor nuestro, Él es nuestro Salvador y Él es nuestro Dios. Así como Tomás llegó a creer plenamente y dijo: mi Señor y mi Dios. Los hijos de Dios que viven como siervos
mediante la justicia de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, que nos enseña abriendo nuestro corazón, iluminando nuestro entendimiento con el conocimiento de la doctrina del Evangelio y con las capacidades espirituales, anímicas, morales y físicas que nos da. Podemos vivir como a Dios le agrada, conforme a sus propósitos y voluntad. Sigamos con 2 de Pedro capítulo 1 verso 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Aquí la palabra el conocimiento al que se refiere el apóstol en este verso significa un conocimiento más grande, completo, íntimo y profundo. La preciosa fe que nos fue dada crece al conocer la verdad acerca de Dios. Esta clase de fe basada en este conocimiento nos lleva a que la gracia y paz sean multiplicadas. Esto es, hasta que crezcan y abunden. El tiempo pasivo del verbo indica que Dios es el agente de este crecimiento abundante. En cierto sentido, este es el tema de la carta, el conocimiento de nuestro Dios que nos lleva a vivir una comunión íntima y una vida virtuosa por la gracia y paz que solo Cristo puede producir en un pecador redimido por la sangre del Cordero de Dios. Veamos lo que nos dice Mateo 11:27. Nuestro mismo Señor Jesucristo nos dice: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Si quiero crecer en gracia, paz y fe, esto quiere decir que soy un verdadero hijo de Dios. Y solo el creciente conocimiento de nuestro Señor Jesucristo nos enseña claramente quién y cómo es el Padre Celestial. El estudio y vivencia de la Escritura es lo que nos llevará al crecimiento que Dios desea para nosotros en el principio de la carta y nos exhorta al final de esta epístola en 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos una cita de Peacemaker. Sin embargo, también es necesario que yo conozca a Jesucristo por medio de las experiencias personales de la oración contestada, del fortalecimiento de la fe, de las bendiciones evidentes del Señor y de la certeza de que estoy cumpliendo la voluntad de Dios, como Enoc, que de día a día andaba con Dios. Yo confío en Jesús y de este modo le voy conociendo más y más. Fin de la cita. Ya hemos visto el punto número 1, la importancia de conocer el poder de Dios. Ahora veamos el punto número 2, la importancia de conocer la verdad de Dios. Leamos 2 de Pedro 1, verso 3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí en el verso 3
La frase, pues su divino poder nos ha concedido, indica que por su poder manifiesto, su gracia en nuestras vidas nos da todo lo que necesitamos para vivir conforme a su carácter y propósitos. Nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Los creyentes somos receptores de bendiciones incalculables como un regalo inmerecido para tener vitalidad espiritual. Esto es vivir piadosamente, en constante santidad ante Dios, armonía con su palabra, honrándole en todo, amándole y sirviéndole. ¿Cómo logramos esto? Recuerda el verso 2. En su gracia, por su divino poder y mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí se refiere a un conocimiento pleno, íntimo de Cristo, que es la fuente de sabiduría, crecimiento y poder espiritual. Notemos que nos dice un verdadero conocimiento de aquel, en contraste del conocimiento falso que estaban esparciendo los falsos maestros. Veamos lo que el apóstol Pablo nos dice de este conocimiento verdadero y de cómo este conocimiento impacta a nuestra manera de vivir y en nuestro crecimiento espiritual en Colosenses 1 del 9 al 10. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Continuemos con 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Es por medio de su gloria y excelencia, su gloria, el todo de Dios, su santidad, su justicia, su grandeza, su poder, su fidelidad y su excelencia moral. Nos da como un regalo sus preciosas y maravillosas promesas. Estas promesas empiezan en sí al conocerle y entenderle para vivir la vida por la que Cristo murió y tuviéramos acceso a este cúmulo incalculable de bendiciones espirituales en Cristo. Cada promesa en la Escritura se hace una realidad en la vida del creyente al conocer y creer la palabra de Dios. Pero aquí en este verso nos dice el gran fin de las promesas y cumplimiento por medio de la persona y obra de Jesucristo nuestro Dios y Salvador, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. La naturaleza divina se refiere a ser una nueva criatura, siendo más como Cristo,
tener acceso al poder capacitador, al poder protector, poder manifestar el fruto del Espíritu, tener la mente de Cristo, vivir como Él vivió, teniendo amplio acceso a la vida eterna. Sigamos con lo que nos dice el verso, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Esta es una de las primeras promesas cumplidas en Cristo, libres de la corrupción, esto es, lo podrido del mundo, de la carne y de Satanás, por causa de las debilidades y pasiones humanas sin control que corrompen su vida. Por ejemplo, si tenemos un problema con el pecado sexual, esto es, inmoralidad sexual, como puede ser la pornografía, la mejor forma de luchar como creyente es conocer a Dios profundamente y vivir para Él. El pastor John Piper nos dice, conocer a Dios tiene un efecto poderoso en dominar las pasiones. Veamos el contraste entre un creyente que conoce y vive la palabra y la vida sin dominio de sus deseos y pasiones podridas de los que no conocen a Dios. En primera de Tesalonicenses 4 del 3 al 5 y lo leo en la versión Nueva Traducción Viviente. Primera de Tesalonicenses 4 del 3 al 5. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Con esto hemos terminado el punto número 2, la importancia de conocer la verdad de Dios. Continuamos con el punto número 3, la importancia de conocer para crecer. Notemos en todo lo que hemos estado estudiando el énfasis tan marcado que el apóstol Pedro nos da acerca del conocimiento de Dios, que es la clave de la vida santa, justa y plena a la que Cristo nos ha concedido tener acceso. Recordemos lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Sigamos con la lectura de 2 de Pedro 1, verso 5. Por esa razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Aquí en el verso 5, la frase por esta razón también indica por lo antes visto en el contexto en sí, por la nueva naturaleza que nos ha sido otorgada por gracia, por medio de la fe, y la paz que viene también por el conocimiento de Dios. Ahora nos dice, por esa razón también, obrando con toda diligencia. Este obrando con toda diligencia significa trabajar haciendo el máximo esfuerzo en lo que concierne a las 7 cualidades que se enlistan en los versos del 5 al 7. Y esto implica toda la vida cristiana. Como nos dice John MacArthur, y cito, el cristiano mismo tiene la responsabilidad de practicar la disciplina en todos los aspectos de su vida para rendir al máximo en todo
lo que Dios ha hecho por él. Fin de la cita. Añadid a vuestra fe virtud. Añadid nos indica la contribución constante, abundante y generosa del creyente para crecer en estas virtudes y colaborar activamente con la obra del Espíritu Santo en su santificación. La fe es la raíz de las 7 virtudes que Pedro menciona y se refiere a la confianza en nuestro Señor, Salvador y Dios, que es la base de nuestra vida espiritual. Recordemos las virtudes cardinales: fe, esperanza y amor. La virtud indica literalmente excelencia moral. Es un atributo divino asociado con la bondad. Nuestra conducta diaria debe ser una demostración de excelencia moral, congruente con la fe que profesamos. Y continúa en el verso 5, y a la virtud, conocimiento. El conocimiento se refiere al contenido del conocimiento aplicado a la práctica. La discriminación práctica del bien y el mal. La inteligente apreciación de la voluntad de Dios en cada detalle de la práctica. Aquí es en donde encontramos el meollo de la vida. Conocer el verdadero conocimiento y aplicarlo a cada circunstancia de la vida con discernimiento sabio, inteligente, conforme a la voluntad de Dios. Esto me llevará al crecimiento y estabilidad de mi vida espiritual y a seguir creciendo constantemente en estas virtudes del carácter de Dios, creciendo en la gracia y en el conocimiento de la verdad que nos lleva al conocimiento de Dios. Así como lo dice en 2 de Pedro 3, 17 y 18. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vayamos a una pequeña conclusión. El conocimiento profundo de Dios es fundamental para la madurez del carácter cristiano y el crecimiento de la vida espiritual. La vida cristiana verdadera empieza con la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esta fe en el Evangelio nos salva y continúa al conocer a Jesús, su obra y su persona, al conocer todo el cuerpo de doctrina, confiar en Él personalmente, profundamente y depender de Él totalmente. Así se manifiesta el poder de Dios y este poder produce la vida y la piedad y el crecimiento espiritual que provienen de Dios. Muchas gracias, hermanos. Que tengan un excelente fin de semana. Dios les bendiga.